La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Democracia AM, Exa FM y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena esta situación que sigue viviendo el Ecuador, esta incertidumbre en el ámbito político a propósito del año de administración que va a cumplir este 24 de mayo el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Problemas en las relaciones entre las funciones del Estado, cuestionamientos a la Asamblea Nacional en donde hay una agenda para tumbar a la presidenta Guadalupe Llori, y luego se ha hablado por un lado desde el correísmo la creación de una comisión de la verdad que en la práctica por los antecedentes del pasado reciente fue de la mentira cuando, por ejemplo, se creó la comisión del 30S, cuando se condenó y se sentenció a inocentes y luego fueron reparados. El Ejecutivo, que está liderando procesos exitosos, entre ellos quizás el principal para el gobierno, el logro de la vacunación en medio de la pandemia por el COVID-19. La administración de justicia que ha sido severamente cuestionada porque a través de recursos constitucionales han sido abusados, el habeas corpus, medidas cautelares, la acción de protección, que ha permitido que delincuentes y políticos que han tenido sentencias condenatorias ejecutoriadas logren la libertad por acción de determinados jueces. Estos temas de institucionalidad, de gobernabilidad, de corrupción, a lo que hay que sumar la violencia que se ha entronizado en el Ecuador por la acción delincuencial, están generando incertidumbre. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados del programa de este día, el doctor René de la Torre, jurista, ex presidente del Tribunal Constitucional, la doctora Saudia Leboyer, académica y comunicadora en la Universidad Andina Simón Bolívar, y Lolo Echeverría, analista, comunicador y columnista del Comercio. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar con Saudia. ¿Cómo enfrentar y salir de esta situación en la que la incertidumbre está imperando en el país? Buen día, Saudia. Buenos días, Miguel, doctor de la Torre, Lolo, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes. A ver, para enfrentar lo que está ocurriendo en el país, primero habría que ir dividiendo los diferentes frentes que están abiertos, porque, por ejemplo, en el tema de seguridad se requiere de todo un compromiso desde todo nivel, empezando el nivel de gobierno más pequeño, juntas parroquiales, para atender el tema de seguridad. En lo que tiene que ver en el tema político, yo creo que ahí también es como hora de ponerle un alto a una confrontación que está pasando a una línea que yo la llamo un poco ridícula, ¿no? Estas últimas intervenciones donde hacían referencias a los temas genitales, por ponerlo en términos suaves, a lo que dijo el presidente, me parece que ya es una visión ya muy básica, muy elemental de la política, cuando hay muchísimos temas que atender y desde los cuales se puede gobernar sin necesariamente estar dependiendo siempre del accionar de la Asamblea, que se convierte finalmente en un tema de pretextos, desde mi punto de vista, porque hay demasiados pendientes que sí se pueden atender, como se hizo con el tema de la vacuna. El mismo tema de seguridad no necesariamente se necesita un tema de leyes, sino se necesita una toma de decisiones en el ámbito que tiene que ver con la fuerza pública, con la misma justicia, como decía al principio, con los órganos o con los gobiernos seccionales desde el más bajo nivel hasta la organización institucional más amplia. Entonces,
esto es un tema de un compromiso donde tiene que participar la sociedad, la clase política, los empresarios y todos, porque el país no puede detenerse ante el mal momento en el que estamos atravesando. Saudia, decisiones políticas, liderazgo que permita enrumbar al país, porque esta suerte de incertidumbre no sabemos en qué va a terminar las decisiones de la Asamblea Nacional, paralizada la legislación, la fiscalización y solo las decisiones que desde la mayoría legislativa vienen adoptando. Es que el país va más allá de la Asamblea. El problema es que estamos centrando la política exclusivamente en lo que hace la Asamblea y en la relación ejecutivo-legislativo. No digo que esta no sea importante, es importante, pero el país necesita ahora otro tipo de atención. Si queremos enfrentar el tema de, por ejemplo, el narcotráfico, se debería ya estar hablando con el Ministerio de Educación para ver que ahora que volvió la presencialidad a la costa, por ejemplo, qué campañas o qué medidas están haciendo para educar a los chicos para que no caigan en el consumo de drogas. Estamos en una nueva fase en el tema de la pandemia, estamos quitándonos las mascarillas, eso va a permitir una reactivación económica. Entonces, lo que yo trato de decir es que tenemos que ya también salir de esta discusión que les interesa, porque es una manera de mantener polarizado al país y debatir de esto cuando hay demasiados temas pendientes, que lo único que exigen es acciones concretas desde los ministerios. En la justicia hay muchísimo que hacer, hay que limpiar todo lo que usted mencionaba al principio de los habeas corpus, por ejemplo, eso es un tema que implicaría que se verifique qué es lo que está pasando con los jueces que están tomando este tipo de acciones. Entonces, yo lo que digo es, hay que también bajarle un poco el volumen a esta discusión, que es solamente lo que hace la Asamblea, el relajo que se arma en la Asamblea y de la relación que hay con el Ejecutivo, porque también esa es una forma, si seguimos discutiendo solo eso, de hacerles el juego, que es esta polarización que hay que romperla en algún momento. Quiero dar la bienvenida en estudios al doctor René de la Torre Alcíbar, expresidente del Tribunal Constitucional, jurista. Decías, la doctora Saudia Leboyer, temas pendientes de acciones concretas. ¿Cómo enfrentar este momento que estamos viviendo en el país? Buen día. Muchas gracias, don Miguel, y muchas gracias al doctor Echeverría y a la señorita periodista, muy honrado por compartir este programa. Hay que hablar con claridad. Tenemos problemas reales. ¿Cuáles son los motivos que crean esos problemas reales? ¿Cuáles son? Si no determinamos las causas, ¿cómo vamos a corregirnos? Entonces usted tiene que tener presente que el país vive grandes desigualdades, injusticias aberrantes, que mientras no se corrijan, esto sigue de mal en peor. El presidente Lasso es un hombre exitoso, que asumió la presidencia con mucha responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que las circunstancias los enredan. Él ganó precisamente por sus méritos, pero además porque la gente no quería que vuelva el correísmo. Pero ¿qué pasa? Gana la presidencia y vamos a elegir el Congreso. Y ahí tiene el presidente el primer tropiezo, porque sus aliados, el Partido Social Cristiano, lo lleva a una alianza con el correísmo. Y la opinión pública se conmovió y dijo, ¿cómo es posible, señor Correa, que usted pacte con las personas, con el movimiento que ha destruido el país? Y el señor presidente tuvo que desautorizar ese pacto. Y comienza precisamente la lucha política, porque la lucha política es cruel. Y la señora Yori ganó casi con un voto o dos votos. Y nos enfrentamos este rato a problemas reales. Coja usted el narcotráfico. El problema del narcotráfico no es de ahora, pero quieren combatirlo solo con la fuerza. Pero mientras no se solucione el problema de la desocupación, de la angustia, la gente tiene que ir a las personas que venden droga y le dicen, yo también quiero vender.
Y eso no se examina. A ver, ¿por qué no se toman esas medidas radicales? A ver, vamos a correr. Recuerde usted que en la ley que se aprobó a fines de noviembre, hay una disposición transitoria muy clara que dice que el Banco Ecuador con la corporación financiera tienen que reunirse en una sola institución en el término de 60 días a partir de la publicación de la ley. ¿Por qué no se hace eso? Porque la misma disposición dice que hay que impulsar crédito a largo plazo y con intereses pagables. Pero recién ahora se da el decreto ejecutivo y se dice que a partir de enero del próximo año es que Ban Ecuador se va a fundir con la corporación diferente. ¿Por qué se viene esa demora? A ver, díganme ustedes, si no eliminamos las causas, coja usted el problema de la justicia. La justicia en el Ecuador y en Latinoamérica siempre ha estado dirigida y presionada por los poderes fácticos, por los poderes del dinero y por los poderes del miedo. ¿Quién no sabe eso, señor? ¿Quién ignora? Los abogados saben que si no entran en contacto con ciertos jueces y le dan sus preventas, la justicia no marcha. Coja usted el caso del señor Glass. El presidente de la República dice claramente, yo no voy a meterle la mano a la justicia a buena hora. Pero se olvida que el presidente de la República tiene sus funcionarios que tienen que cumplir la ley. Se va a la audiencia, concurre el delegado del señor ministro de gobierno. Y el señor delegado, ¿qué tenía que hacer? Aplica el artículo, si mal no recuerdo, 89 de la Constitución, que el juez competente era ¿quién? El juez de la Tacunga, porque ahí estaba preso, o tenían que aplicar la disposición que cuando se trata de asuntos penales, el arbescopo tiene que tramitarlo en la Corte Superior. Si el señor delegado del ministro, lo único que tenía que decir, señor juez, usted no es competente, y si como usted no es competente, yo me retiro. Pero el señor ministro de gobierno dice, yo no he pactado con nadie. Y yo le creo. Pero simple y llanamente, si él tiene conocimiento que el señor, su delegado, si mal no recuerdo, el señor de apellido Pozo, ni siquiera le dijo al señor juez no es competente, actuó con manifiesta negligencia, pues, a ver, y entonces al otro día tenía que pedirle la renuncia o cancelarlo, porque había una negligencia manifiesta. Pero el caso ya se da, ya se da. Se apela al señor juez, creo que medio lo han suspendido. ¿Y por qué la Corte Superior de Santa Elena no resuelve rápido? Si el señor juez actuó conforme a la ley, confirmen la sentencia. Si no, tienen que revocarla. Y todo esto crea un malestar, crea una angustia, porque no sabemos si la justicia es dirigida, es pactada o no. El señor ministro de gobierno dice, yo no sabía ni vea nada. Pero ¿cómo es posible que no lo haya instruido a su delegado lo que tenía que hacer? Y si no lo instruyó, ¿por qué el señor guardó silencio? Entonces coja usted la justicia dirigida, presionada, el narcotráfico disimulado. ¿Quién no sabe, señor, que la base de Manta fue suprimida porque había un pacto tácito para que se fuera a la base de Manta? ¿Quién no sabe que si se clausura el aeropuerto Reales Tamarindo de Puerto Viejo,
la torre de control de ese aeropuerto no funciona. Y si esa torre de control no funciona, las avionetas tienen derecho a aterrizar en los aeropuertos clandestinos. ¿Por qué yo pregunto Es eso? decir, esto es una falta de control. Quisiera darle la bienvenida a Lolo Echeverría. Bueno, frente a este panorama, seguimos quizás dando vueltas y enfrentando una situación que no da certidumbre a los ecuatorianos. Lolo Echeverría precisamente ha sido muy crítico en su columna sábado tras sábado que nos ilustra. Sin embargo, no vemos una luz al final del túnel. Lolo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Saudia y al doctor de la Torre. Mire, en tiempos de incertidumbre es difícil entender. Cuando no se entiende la política, los ciudadanos no tenemos más remedio que hacer hipótesis. Si no tenemos información, tenemos derecho a conocer o por lo menos a suponer. Pues bien, yo tengo una hipótesis y la hipótesis es de que el gobierno tiene un plan, tiene un proyecto. ¿Cuál sería ese plan para que calcen todas estas contradicciones que estamos viviendo? Bueno, yo creo que parte de no convocar a la muerte cruzada, no aceptar la muerte cruzada a menos que sea absolutamente indispensable. El presidente en Loja ha establecido cuál es ese límite que haría que se aplique la muerte cruzada. Y es si es que la Asamblea decide enjuiciarle políticamente al presidente. En ese caso, no tendría más remedio. Mientras tanto, no aplicaría. ¿Por qué no aplica la muerte cruzada? Bueno, los más cercanos al gobierno en materia económica explican que es absolutamente impensable porque paralizaría la economía. Y para ellos la economía tiene buenos indicadores, tiene buenas perspectivas. ¿Cuáles son? Una reserva monetaria de 9.000 millones de dólares, una inflación relativamente baja, un alto precio del petróleo, equilibrio fiscal, renegociación de la deuda y la posibilidad de inversión extranjera. El presidente, el gobierno ya habla de 14.000 millones en obra pública. Eso, claro, está basado en que todos estos índices económicos prosperen o se mantengan por lo menos ahí donde están. Ok, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo puede hacer para resolver la crisis política? Porque la crisis política puede echar abajo estas perspectivas económicas. La idea es entonces gobernar sin asamblea. Para eso, desacreditar a la asamblea, azuzar a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Correa y Nebot. Y los está azuzando. ¿Para qué? Para culparles a ellos de los males del país. Este es un viejo truco de la política. A Correa le acusará de la corrupción, del incremento al narcotráfico, de la crisis de la justicia. A Nebot le acusa de la violencia en Guayaquil, de la desigualdad social, de la impunidad a los correístas. Bueno, este proyecto, este plan del gobierno incluye un lenguaje populista que lo vemos que está utilizando el presidente, un rechazo aparente a los ricos y un control del Consejo de Participación Ciudadana. Para que este proyecto tenga éxito, el gobierno solo necesita que sus adversarios sigan ese libreto, que los medios de comunicación se mantengan mansos o dedicados a la crónica roja y que el pueblo siga pasmado como está para ahora. Esa es mi hipótesis, Miguel. Lolo, frente a ese panorama, ¿cómo ejercer acciones que permitan ir enfrentando temas latentes? Decía el doctor René de la Torre, las inequidades, la pobreza, que siguen allí y que son caldos de cultivo para todas estas vinculaciones de acciones ilegales. Bueno, yo pienso que lo que debemos exigir al gobierno es información. En primer lugar, que nos informe, que nos diga especialmente cuál es su objetivo.
El liderazgo consiste en establecer un objetivo, establecer estrategias y conducir a los ciudadanos hacia ese objetivo, inclusive indicándole cuál sería el costo que tiene el alcanzar esos objetivos. Eso es el liderazgo. Tenemos derecho a exigir a quien designamos como líder que nos diga hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. Esta es la primera obligación de cualquier gobierno, Miguel. Saudia Leboyer, volvemos al tema inicial, los problemas estructurales, el problema de las inequidades, de la pobreza, que son caldos de cultivo para todos estos hechos que han sido descritos. ¿Cómo afrontarlos con éxito para ir desactivando estos problemas? Lo primero es que hay que tratar de seguir generando empleo, porque cuando la gente tiene la posibilidad de trabajar, se va a concentrar en eso y va a dejar de mirar hacia los lados que no debe mirar. Cuando me refiero a los lados que no debe mirar, estoy hablando del narcotráfico. Es que el único camino que tenemos es lograr que el país progrese, que el país crezca. Cuando las cifras económicas empiezan a estar mejor, todo el país, el sector productivo especialmente, se enfoca en eso y la gente siente ese optimismo. Entonces, lo que también hay que hacer es cambiar un poco los mensajes. La hipótesis de Lolo a mí me resulta supremamente interesante, sobre todo en esta cuestión de los medios que se dedican a la crónica roja yo le agregaría ya los enfrentamientos entre la función legislativa y ejecutiva y la función legislativa dentro de sí misma, porque estamos narrando exactamente lo que ellos quieren narrar para mantener el país polarizado. Lo que hay que hacer es empezar a contar las otras historias del resto del país que funciona. Este país no es solamente muerte y narcotráfico, este país es turismo, es pesca, es agricultura, es un montón de cosas, es cultura, y esos son los espacios que no se están abordando y que tenemos que ir trabajando hacia allá. No olvidemos que en países como México o en Colombia, haber puesto solamente el tema del discurso y del lenguaje de la violencia, ¿a qué llevó? A más violencia y también a una desazón increíble. Y recordemos que, salvo que podamos vivir en otro país, aquí moriremos, aquí nacimos, aquí moriremos y aquí estará toda nuestra familia. Entonces, el tema es no dejarnos ganar por eso. Es un trabajo en varios escalones, es dar trabajo, pero también ayudar a cambiar las agendas de lo que se está discutiendo políticamente. Por eso es que yo al principio decía, dejémosles un rato que se maten, porque si ellos quieren matarse, ese es el juego de ellos. Si nosotros como ciudadanos caemos, eso yo creo que es un error. Por eso es que digo, depende de qué tema queramos afrontar y según eso hay que ir exigiéndolos en los diferentes espacios y trabajando en esa dirección. Y a quienes están en el gobierno, no solamente el presidente, hay que decirle el tema X, Y, Z, tiene ministros que están responsabilizados de ciertas cosas. Los municipios tienen responsabilidades gigantes que jamás cumplen. Si no veamos los planes de trabajo que presentan y cuántos se cumplen, cuál es su ejecución presupuestaria. Ahí hay un montón de desperdicio de recursos, de tiempo, y lo único que hacemos es ahogar más a un país y además desilusionarle, porque no es bonito que todos los noticieros sean alrededor de Crónica Roja o broncas. Claro, mientras sigue esa agenda, Saudia, lastimosamente el país necesita soluciones. Hemos hablado de empleo, seguridad social, educación, salud. Es decir, estos problemas siguen allí y necesitan atención y solución. Sí, es que eso es lo que también yo planteo. O sea, digo, hay cosas que no se necesitan atravesar por la asamblea y es un tema de ¿qué puedo hacer yo para gobernar? Por eso es que al principio decía, los chicos volvieron en la costa a los colegios. ¿Qué se está haciendo con ellos en educación? Lo que pasa es que hay bastante por hacer, pero queremos solamente debatir o estamos únicamente debatiendo lo que interesa a los demás que se debata. Entonces, hay muchas acciones. Afortunadamente en el país hay como hacer muchas cosas. Entonces, dediquémonos a hacer lo que podemos hacer sin estar constantemente en esta confrontación, porque tenemos que aprender como país una cosa, hay que aprender a llegar a consensos. No todos los acuerdos son malos, pero si son transparentes, son perfectos. Lo que pasa es que todo se hace por atrás. Lolo decía muy bien, no hay información y la información lo que más genera es especulación. Entonces, ante esa falta de información es que hay que hacer correctivos y mientras tanto el país sigue funcionando, es que no se ha parado, ni en la pandemia se detuvo del todo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay que seguir impulsando eso y
y que se gobierne o que se ejecute acciones gubernamentales que no estén ancladas a la asamblea. Se puede hacer. La campaña de vacunación fue buena por eso, porque dependía solamente de un tema de gestión. En otras palabras, estoy reclamando es la gestión que tienen que cumplir los diferentes órganos de gobierno y las diferentes instituciones del gobierno. Doctor René de la Torre, ¿cómo llegar a consensos? Como señala Saudia Leboyer, hay temas en los que el país estará de acuerdo: mejoramiento de la calidad de la educación, mejor atención de la salud, medicinas para los usuarios. Mire, los análisis que hacen los señores periodistas son profundos y serios, pero la única manera de hacer es haciendo, no hay otra manera. Y yo alguna vez dije, Señor, no nos pongamos de acuerdo, pongámonos cuerdos. Pero ¿cómo nos ponemos cuerdos cuando vemos que cada uno defiende su patio y detrás de esto están intereses inconfesables, Señor? ¿Qué es esto? Y nosotros guardamos silencio. Acuérdese usted lo que pasó en el gobierno del señor Correa. Todo el que aplaudía cogía con dos manos. Acuérdese que el presidente de la República dijo que el señor Poli era uno de los grandes controladores del país, dígame. Se dijo, y la gente aplaudió eso. Si la única manera de hacer es haciendo. Dígame usted, coja usted concretamente, ¿por qué se presenta el recurso de habeas corpus en un juez que no tenía competencia? Porque ya el señor presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y yo lo digo con mucha angustia y dolor, él también fue a presentar un recurso de protección en el juez de Babahoyo y nadie le dijo nada, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo. Y cuando nosotros los abogados vamos a reclamar al Consejo de la Judicatura, lo primero que dice, ponga por escrito. Y ponemos por escrito y no recibimos ninguna respuesta. Señores, los señores legisladores, yo les pregunto, ¿se han ido alguna vez a las cárceles y le comienzan a hablar del Ecuador profundo? Si el Ecuador profundo está en la angustia del pueblo. Yo le pregunto a los señores legisladores, ¿se han ido a los hospitales donde hay médicos deficientes? Y el médico le dice, señor, desgraciadamente no hay remedio, no hay medicamento. A ver, ¿qué hacemos ante eso? Simplemente que hay que dar trabajo. ¿Cómo vamos a dar trabajo si no hay seguridad jurídica? Si no hay seguridad en las calles, señor. Vayan a la provincia de Manabí. Vea cómo mi provincia desde hace años ha sido martirizada. Acuérdense que en el año 1961 el presidente Carlos Julio Arosemena llevó el Febres Cordero para hacer una limpieza de los delincuentes. Vino la dictadura del señor Castro Gijón, asentó el combate a la delincuencia. Pero si no se solucionan los problemas reales de una clase que está arriba, que goza de todos los privilegios, yo no me puedo oponer y aplaudo que un profesional eficiente tenga una casa con jardín y piscina, está bien, pero ¿cómo es posible que en el terremoto de Manabí, en el sector del Guavito, lo digo con santo y seña, hicieron departamentos adosados de 40 metros en una provincia donde hay humedad y calor? Dígame eso, ¿qué es eso? Y el señor alcalde de Puerto Viejo, un hombre trabajador, hizo un parque muy bonito y mientras tanto el pueblo sigue rumiando su pobreza, señor, sigue rumiando su angustia. Todos dicen, yo celebro cuando escucho a periodistas muy connotados, como la señora Ruth Hidalgo, que dice, señor, hay que hacer reformas políticas, pero métase a la política, señor.
para ver la angustia que se vive. Hay que hacer una buena información, hay que ser periodista. Para ser periodista, señores, que tenemos una vocación de altura, de sacrificio. Y no lo digo usted como una simple galantería. Usted, para perseverar en la información con programas serios, tiene que correr un riesgo, señor. Y tiene que tener preparación. Si lo único que el pueblo ecuatoriano reclama en sus administradores es que tengan dos cualidades: conocimiento y probidad. El artículo 175 del Código Orgánico de la Función Judicial, si mal no recuerdo, número 3, dice que los jueces tienen que tener probidad, que deben haber ejercido la profesión unos 10 años y haber ejercido la cátedra universitaria con probidad. Y esa probidad debe ser para todos funcionarios, señor, no para uno ni para otro. Nosotros hacemos mucho hincapié en la justicia contenciosa, está bien, pero no ponemos atención en la justicia administrativa. Se contrató el transporte de Quito con un servicio de primera calidad. ¿Y por qué no funciona? Porque ya de España dijeron que se habían cobrado ciertas propinas. El metro de Quito. A ver, ¿por qué? Esos son quizás los problemas, doctor René de la Torre, que no han sido resueltos y que quisiera trasladarle a Lolo Echeverría. Frente a estos problemas, grandes soluciones, y las soluciones todavía están lejanas, Lolo. Claro, están lejanas porque no hay gobierno, porque no hay liderazgo, no hay decisión. Si no depende, como decía Saudia, no depende todo de la Asamblea. Se puede hacer mucho sin la Asamblea. Si de lo que se achacaba a la Constitución ecuatoriana era de extremo presidencialismo, que el presidente era casi un dictador, y ahora resulta que está atado de pies y manos. ¿Cómo puede ser eso posible? Es una contradicción, es un absurdo. Pero mire, lo que pasa es que nosotros todos somos maniqueos. La política es maniquea. No hay sino izquierda y derecha, arriba, abajo, bueno y malo. No hay territorios intermedios donde se puede dialogar, donde se puede llegar a acuerdos, donde se puede establecer objetivos comunes. Aquí se desconoce eso. Y todos somos maniqueos, todos tomamos partido, los ciudadanos somos maniqueos. La prensa es maniquea, todos tomamos partido y por eso no es posible hacer nada en común. Fíjese usted lo que está pasando ahorita. Hay una lucha a muerte entre el gobierno y la Asamblea para controlar el Consejo de Participación Ciudadana. Y cada uno busca los mecanismos para obtener la mayoría en ese consejo. ¿Y qué son esos vocales? ¿O son unos mamarrachos o son instrumento de los otros poderes? Si el Consejo de Participación Ciudadana tiene que representar a los ciudadanos, no al gobierno ni a la Asamblea. ¿Y no cuándo van a declararse ellos independientes, equidistantes, y rechazar que haya un pleito de esta naturaleza para controlar este consejo? Este consejo representa a los ciudadanos y lo que tiene que hacer para representarnos bien es nombrar los mejores controladores posibles. Y el pleito que se tiene es para tener el control de los controladores. Ambos quieren ese control, el gobierno y la Asamblea. Bueno, a estos señores del Consejo de Participación Ciudadana, que han cambiado de mayorías, estaban con la Asamblea, ahora están con el gobierno, ahora, ¿qué va a pasar después cuando sean enjuiciados en la Asamblea? ¿Cambiará otra vez la mayoría? Entonces, no importa quién gane, si gana el gobierno, gana la Asamblea, perdemos los ciudadanos, porque estos señores no dan muestras de querer representarnos a los ciudadanos. Hay que poner las cosas simplemente en la lógica natural.
Lo que tenemos en política es simplemente juegos pirotécnicos para engatusar, engañar a los ciudadanos. Y no se ocupa, la política no se ocupa de los problemas de los ciudadanos, de los problemas del país. El país lo que demanda es empleo. Empleo es todo. El ciudadano casi se puede escucharle diciendo, deme empleo y deje lo demás de mi cuenta, porque solamente con empleo puede él mantener a su familia, puede declararse sin necesidad. Solamente los que están esclavizados o los que están en extrema pobreza se sienten dependientes del gobierno. Los demás ciudadanos, los que tenemos trabajo, nos sentimos libres, y por eso es que también hay un rechazo a la política, porque esta política maniquea no representa el deseo de los ciudadanos, Miguel. Lolo, pero hay un entrampamiento precisamente por el origen de las normas que rigen. ¿No sería bueno también al mediano plazo tomar los correctivos para que no sigamos en esta estructura de disputa desde las diferentes funciones del Estado para captar, por ejemplo, los organismos de control? Pero Miguel, todo el tiempo estamos pensando que la solución está en leyes. Si es que nosotros le damos a la Asamblea, decimos que va a haber pleito político. Si le quitamos a la Asamblea, hay pleito político. En todo caso, no vamos a liberarnos de los pleitos en política mientras no cambiemos la política. Mientras la política no sea representar los intereses de los ciudadanos, no habrá mecanismo legal ni procedimiento que nos libere de estas luchas a muerte intestinas entre políticos. Fíjese usted, cuando se propuso, por ejemplo, recuperar los partidos políticos, se pedía cosas muy sencillas, que los políticos tengan afiliados, pero afiliados de verdad, no listas compradas o alquiladas, que los candidatos sean designados por el partido y de miembros del partido para que el partido se haga responsable de los candidatos que nos presentan. Pero no partidos de alquiler, no partidos que se compran o se venden, no vanidosos que se presentan de candidatos y no saben a qué partido van a pertenecer o qué partido les va a presentar. Estas reformas, que son no más de unas 10 reformas y de cosas absolutamente razonables, es lo que hay que hacer para recuperar los partidos políticos, y de ahí vendrá la recuperación del ejercicio de la política, Miguel. Pero Lolo, esas reformas siguen pendientes en el país. ¿Cuál es el camino para viabilizarles, tramitarlas y lograr esas reformas? No hay reforma en este sentido, no hay reforma legal que no pase por la Asamblea. Pero los políticos solo aprobarán esas reformas cuando entiendan que lo que están haciendo es pegarse un tiro en la nuca. Cuando quieran ellos sobrevivir, recuperarse, entonces tienen que hacer esas reformas. Vean lo que pasa en Chile. La asamblea esa constituyente en Chile ya está discutiendo si es que le da a los ciudadanos, a las organizaciones ciudadanas, la capacidad de presentar candidatos. Lo único que hacen los partidos políticos aquí es presentar candidatos, no hacen más nada. Eso puede hacer cualquier organización ciudadana. Yo no sé si llegarán a aprobar en Chile esta reforma, pero ya se está discutiendo, y acá se discutirá eso si es que los partidos políticos siguen en esta feria de vanidades en la que están embarcados. Saudia Leboyer, uno de los anhelos en el Ecuador es los acuerdos, o lo que usted señalaba, los consensos. Lastimosamente, en una agenda mínima no ha habido manera de avanzar, de concretar, y volvemos a los temas fundamentales, estructurales: educación, salud, seguridad, que siguen allí.
Pero es que ahí justo se nota lo que el país está necesitando. O sea, esos son los temas en los que se deberían volcar los esfuerzos y los ciudadanos también deberían llevar el debate hacia ese punto, porque no hay que olvidar que si es que si sobre eso se hace un ruido, se genera la comunicación, esos temas van a empezar a contagiar y eso va a poder hacer que la ciudadanía también exija, porque finalmente, ¿qué es lo que quiere un padre de familia? No solamente trabajar para mantener a su hijo, sino que ese hijo tenga una buena educación y por lo tanto salud. Y como decía Lolo, el tema también es, deme a mí el trabajo y yo me encargo. Con eso también eliminamos esta política de asistencialismo continuo que se puso en el país y que no ha habido poder que la quite. O sea, para todo el mundo es obligación que el Estado entregue algo. Y no es así. Somos ciudadanos, somos gente que tenemos que trabajar, que hay pocas oportunidades, hay pocas oportunidades, pero también es cómo se van abriendo camino las mismas personas. Hay que dejar un poco eso también por un lado, ¿no? Entonces yo sí creo que la agenda es como que salta a la vista, ¿no? Entonces, no tenemos que consensuar, lo que siempre tenemos que consensuar es en el tema de lo político, que es finalmente una bronca entre unas personas que han manejado este país como lo que son, unos líderes locales, caciques que tienen sus propios intereses. Porque yo sí me pregunto, ¿ellos saben qué quiere la ciudadanía? ¿Se han puesto a conversar? La ciudadanía siempre va a contestar lo mismo, pero en cambio prefieren hacer campañas electorales donde regalan de todo y siguen reiterando volviendo a generar el populismo, ¿no? Precisamente ese es el divorcio entre la realidad del país, las angustias de los ciudadanos y el discurso y la agenda política. Sí, es que es por eso. Lo que pasa es que seguimos eligiendo mal, no solo porque la oferta es muy mala desde los 200 y pico de movimientos, ya no me acuerdo ni cuántos movimientos van en el país entre movimientos y partidos políticos, ya no sé ni cuántos estamos, pero es que ofrecen lo mismo, hacen la misma práctica política y la gente está acostumbrada a que eso sea la política. Entonces se trata de un proceso de revertir esa costumbre de lo que entendemos como política y eso se hace justamente es discutiendo otros temas alrededor de la gestión de lo que tiene que hacer un gobierno y lo que tiene que encargarse un Estado, porque hay cosas que tiene que encargarse, no todo. Y entonces es un poco ir enseñándole a la gente hacia dónde tiene que ir. Cuando yo hice muchos años periodismo político, y si ustedes me preguntan a mí, ¿qué he visto yo desde que hice el periodismo político, que yo empecé por el año 92, a lo que veo ahora, es la misma discusión. Ya han pasado 30 años. Entonces, ¿qué nos pasa? Entonces, es un problema de cómo cultural, de cómo vemos la política. Entonces, lo que hay que trabajar es generando una mejor ciudadanía para que entienda que la política no es lo que estamos acostumbrados a mirar. Doctor René de la Torre, si hay problemas cercanos y las soluciones están distantes, ¿cómo lograr acuerdos mínimos, consensos en el país? Los líderes políticos, los que nos gobiernan, los que tienen poderes fácticos, tienen que actuar con absoluta responsabilidad. Pero ¿qué es lo que acontece, Señor? Que los hombres somos como Dios lo hizo. Y acuérdese lo que Sancho le dijo a Don Quijote, y aún peor es mi Señor. Los políticos son seres de carne y hueso, que tienen sus ambiciones, que tienen sus limitaciones. Cuando la gente dice, hay que educar, pero ¿por qué no se educan uno mismo? Si el problema está en el interior de cada uno, Señor, la responsabilidad y cómo la política se hace de acuerdo a la conveniencia. Y hay personas que saben que la mejor política es tener el don de la ubicuidad. Hoy aplaudo al señor Correa, mañana aplaudo al otro señor, hoy aplaudo al señor Lazo, y así sucesivamente. ¿Cómo se va a organizar el país si la gente sigue jugando con el hambre y las necesidades del pueblo? Por eso el señor presidente Lazo tiene una gran responsabilidad y él no necesita consejo porque es un hombre hecho en la lucha. Pero sí sería conveniente
decirle a los políticos ecuatorianos que hablen menos y hagan más, que recuerden esa frase de Ortega y Gasset: la palabra es un sacramento de difícil administración, señor. ¿Hasta cuándo seguimos dando consejos? Que hay que educar a los niños. Claro que hay que educarlos, pues. ¿Quién va a discutir? Pero si ese padre de familia no tiene una mínima posibilidad y la única solución es el narcotráfico que está infiltrado en todos los poderes, entonces es doloroso decirlo, porque yo no hablo de memoria. Yo soy un hombre que voy camino a los 93 años, he hecho política y sé lo duro que es, sé lo duro que es hacer periodismo. Hacer periodismo, hacer político es un verdadero sacerdocio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los políticos se llenan de palabras y después no hacen caso? ¿Qué resultado? Yo le insinúo al presidente de la República que no sigamos jugando con los términos, con la justicia. ¿Cuántos crímenes se cometen, señor, en nombre de la justicia? ¿Cuántos? Y recuerdo alguna enseñanza que me dio un señor que era muy allegado al Opus Dei, que me recuerdo está en el número 400 de Camino. Señor periodistas, señores empresarios, señores políticos, mediten antes de hablar, mediten antes de tomar decisiones, porque aquí lo único que nos une es criticar y criticar. Pero tomemos tomemos resoluciones. Por eso no me canso y no lo hago simplemente por un aplauso. Que periodistas como usted, que enfrentan la realidad, que censuran, tienen que ir adelante y más adelante. Pero no es posible simplemente que se critique y que no se critique. Yo oí hablar al señor secretario general de la administración. Me parece un hombre muy sensato. ¿Por qué no revisa él todas las ofertas que hizo el señor presidente de la República en la campaña? Y si la está cumpliendo o no. Si está haciendo las cosas bien. Porque el señor presidente de la República, yo veo que se angustia y tiene que salir a defenderse y a veces ataca. Y ataca a veces más allá de lo necesario. Si no hacemos las cosas bien, si el presidente de la República no enfrenta la realidad para solucionar problemas, esto no va a caminar, señor. Seguiremos de la misma angustia, destrozándonos los unos a los otros. ¿Qué sacan con tumbar a la señora Yori de la Asamblea? ¿Acaso que el que viene va a ser maravilla? ¿Qué sacan con criticar al presidente Lazo? Señálenle los errores y corríjanle. Si hay un ministro que actúa mal, censúrelo. Porque el problema es que si no respetamos la institucionalidad, el país no camina, señor. Porque aquí se ha hecho un deporte cambiar. Acuérdese usted que el señor presidente Bucarán duró 6 meses. Lo tumbaron. No se respetó la Constitución. No se le encargó el poder a la señora Rosalía. Vino el señor Alarcón, que era un hombre de mucha cintura política. Después, ¿qué vino? Tumbaron a Maguá. Y después de Maguá, ¿qué vino? Tumbaron al señor, otro que vino, el coronel. Y así, ¿qué hacemos? ¿Y qué ganó el país con eso? El país no gana nada porque el mal no está en la sábana, señor. El mal no está en la sábana. El mal está en nuestras actitudes. Los grandes programadores que hay que volver a las 2 cámaras. Pueden volver a las 2 cámaras, pero si los señores diputados no cumplen con sus funciones, si los señores ministros tratan de jugar y seguir repitiendo el doble discurso, esto no se soluciona.
¿Cómo es posible que el señor ministro de gobierno diga que el señor delegado de su ministerio guardó silencio y ni siquiera le pide la renuncia? Y 3 días después se reúne con los diputados del correísmo, de Pachacuti, que están divididos. La gente olvida que los hombres somos como somos egoístas. Hay que leer a los grandes conductores de la humanidad, como Gandhi. Señor, ¿qué decía Gandhi? Nosotros somos tan limitados hasta en nuestro odio, pero nos llenamos de soberbia. Yo puedo, yo sé, y se acabó. Y el pueblo sigue rumiando. Vuelvo a preguntarle si los señores legisladores han ido alguna vez a la cárcel a visitar, si conoce, si el señor ministro de gobierno conoce la cárcel. Cuando en el 1987 el doctor Efrén Cosío, presidente del Tribunal de Garantía, constituyó una comisión, yo me recorrí más de 7 cárceles del país y ahí declaré para Expreso: las cárceles son centros de dolor, señor. Y eso no ha cambiado. ¿Y cómo van a cambiar? Pues, señor, si precisamente los que controlan las cárceles están metidos en los grandes negocios. Y no le podemos echar toda la culpa al presidente de la República. Claro. Este problema que usted ha tocado a fondo y a través de la historia reciente, doctor de la Torre, quisiera preguntarle a Lolo Echeverría, nos está consumiendo, y los problemas que debieran solucionarse y que debieran llegar a acuerdos y consensos, lastimosamente, ¿qué debiera ocurrir para llegar a estos acuerdos? No acciones dolorosas como vivieran o España de Franco o la dictadura de Pinochet, para lograr o concertación o acuerdos o consensos, Lolo. Miguel, lo que interesa es que la política sea la administración del Estado como mandato de los ciudadanos. Lo que los políticos han olvidado es al ciudadano, han olvidado que son designados administradores por parte de los ciudadanos que no pierden el poder. Los políticos no representan, no discuten siquiera ni debaten sobre los problemas de la gente. ¿Por qué razón? Porque tienen sus propios problemas. Vea usted lo que discuten en la Asamblea de reglamentos, plazos, interpretaciones. Eso es lo que se pasan discutiendo. ¿Y cuándo discuten los problemas de la gente? El gobierno tampoco discute los problemas de la gente. Están en pleitos por los tribunales, por la justicia, por la asamblea, pero nadie discute los problemas de la gente. ¿Qué es lo que demanda la gente? Lo único que demanda la gente, la única obligación de los poderes del Estado es trabajo, salud, educación y seguridad. Eso es lo que tenían que estar discutiendo. Eso es lo que quiere la gente. Vea usted cómo se tontea entre funciones del Estado. Es una cosa, pero desvergonzada, escandalosa, que tonteen entre funciones del Estado para preguntarse entre ellos cuál es el alcance del habeas corpus. Y la gente, ¿qué es lo que dice? Lo único que sabe la gente es que han puesto en libertad a los delincuentes. Lo demás son malabarismos políticos. ¿Cuándo van a devolver a la cárcel a los delincuentes? Eso es lo único que le interesa a la gente. No le interesan las interpretaciones, los ámbitos de los tribunales, de los jueces, de las leyes. No. Son delincuentes condenados que han puesto en libertad los poderes del Estado y después esquivan el cuerpo. Nadie se hace responsable de eso. Eso evidentemente merece el rechazo de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es entonces recuperar la política pensando en el ciudadano, recuperar el liderazgo
estableciendo objetivos y conduciendo a la gente hacia esos objetivos. Esto es lo que puede recuperar la política y el prestigio de los políticos, Miguel. Saudia Reboller, ¿es viable esa recuperación que señala Lolo Echeverría entre ese país político y ese país real que vive Angustias? Que tenemos que hacerlo. No es solamente si es que es viable, es que hay que hacerlo, porque si no, lo único que vamos a hacer es repetir y repetir estas cuestiones populistas, esta falta de interés de los mismos políticos en atender a la gente que los eligió, porque es más cómodo hacer lo que ellos están haciendo. Entonces, es una obligación que tenemos como país. Doctor René de la Torre, ¿cómo recuperamos este país del escenario político y las angustias reales de los ciudadanos? Hay que ponerse en la realidad. Si los gobernantes no dan ejemplo, no predican con el ejemplo, los pueblos no les pueden creer, señor, porque el pueblo no es tan ingenuo y por eso al pueblo le quieren aplicar el tontómetro. No, señor. Lo primero que tienen que dar ejemplo de su responsabilidad son los gobernantes, los empresarios. El otro día vi una frase muy sensata. A los empresarios hay que cuidarlos para que trabajen y hagan trabajar, para que produzcan y esa producción llegue a todo. Pero el gobierno no solo que debe estimularlo, sino que coordinar esas acciones. La gente cree que la vacunación fue un éxito porque vino del cielo. No, los empresarios se dieron cuenta, los banqueros, que si su empleado se contagiaban, el banco se cerraba, pues, y por eso le dieron la colaboración al gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Por qué, dígame usted, el narcotráfico sigue arriba y arriba? Porque pregunte usted cuántos muelles privados hay en el puerto de Guayaquil y cuántos muelles privados hay en el puerto de Manta. Porque en la droga, ¿quién se coge? Se cogen a las mulas, se cogen a los caballos que reparten el dinero, pero a los jinetes casi nunca se los cogen. ¿Y por qué no se los cogen? Porque está engarzado, pues. Mire usted lo que le pasó al señor de Quevedo. Él estaba en el negocio junto con mucha gente de arriba. Y cuando lo sueltan, ¿qué le pasa? Le cortan la cabeza para que no hable, pues. ¿Y por qué no habla? Porque simplemente hay mucha gente metida en los grandes negocios y el pueblo simplemente sigue esperando. No es cuestión simplemente de reformar las leyes, es cuestión de que cada persona asuma su responsabilidad. Y mientras los gobernantes, llámense alcaldes, llámense prefecto, llámense presidente, llámense ministro, no cumplan con su deber a cabalidad, predicando con el ejemplo. Si el señor secretario de la administración hiciera una lista, el señor presidente de la República en la campaña hizo estas ofertas. Esas ofertas se van a cumplir, otras ofertas no se van a cumplir, diciendo que se están haciendo préstamos a 30 años con $5,000 con intereses rebajados. Eso ayuda, pero no soluciona los problemas. ¿Qué dijo el otro día un sembrador de papa? Con $5,000 no alcanza a trabajar ni siquiera 1 hectárea de papa. Entonces necesitamos que todos nos unamos para trabajar. Menos palabras y más acción. Ojalá repitamos esa meta que tenía Ruperto Alarcón en el año 52. Acción y honradez, nada más, acción y honradez. Lolo Echeverría,
este país político y este país real que van cada uno por su camino, algún momento tienen que converger en una realidad, que es la solución de los problemas. Y vemos que esa cuenta sigue pendiente. Solamente cuando se encuentren los dos, cuando se junten, en ese momento se resuelven los problemas. Ve usted, cuando un país funciona, nadie discute de los temas del gobierno, nadie se acuerda del gobierno. Se habla del transporte, del empleo, de la salud, de los proyectos, incluso de la cultura, del arte, de la literatura. Hay 100.000 temas de los que se habla y nadie se acuerda del gobierno. Cuando vivimos como nosotros en crisis, vivimos obsesionados por la política y solo discutimos de política, que son problemas irreales, problemas que no corresponden al ciudadano. Entonces, vivimos nosotros obsesionados de la política, pero cuando los políticos no se ocupan de los problemas de los ciudadanos, cuando los poderes y el Estado no atienden los problemas de los ciudadanos, el Estado se convierte en parásito, porque consume los recursos pero no produce nada. El Estado no produce nada. Quien produce, como decía el doctor de la Torre, es la empresa privada. La empresa privada es la que genera empleo, la que genera riqueza, la que genera bienestar. Y inclusive genera impuestos para que sobreviva el Estado, pero no para que nos tiranice, no para que sea un parásito. Entonces, toda la solución consiste en que se junten los intereses de los ciudadanos con los intereses de los políticos y tengamos un objetivo común. Quedan grandes desafíos. Yo quiero agradecer el aporte a este debate y a la búsqueda, por un lado, de la verdad y de las soluciones que debieran encontrar las autoridades en sus diversas funciones del Estado ecuatoriano. Muchas gracias a Saudia Leboyer, académica, Lolo Echeverría, comunicador, y al doctor René de la Torre Alcíbar, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a ustedes y a los seguidores de Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.